Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes. Quien les habla, Valentina Gutiérrez. Reciban un cálido saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Los seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020. Es momento de generar contenido, de fortalecer todas aquellas competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Es valioso multiplicar el conocimiento con responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo. Verlos conectados y tan participativos demuestra que seguimos promoviendo la prevención a través de personas innovadoras, que quieren estar actualizados, que aprovechan el uso de las tecnologías responsablemente. Por eso el día de hoy les traemos un taller de entrenamiento e inteligencia emocional pensados para ustedes. Es un desarrollo que integra diferentes técnicas para el aseguramiento de los objetivos propuestos. Para aquellas personas que deseen consultar y ver la información de este taller web, les recomendamos que lo van a poder visualizar 24 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co. También es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen el cupo puede cerrarse. Les recomendamos ver la transmisión sin interrupciones y que se conecten desde el computador. Demos la bienvenida a nuestra psicóloga profesional, Luana Polo, líder nacional de la estrategia Positivamente. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Prevención de riesgos psicosociales y trabajo en casa. Este será un espacio de alta participación donde van a poder interactuar con nuestra experta. Muchísimas gracias, Valentina. Realmente es un placer compartir nuevamente escenario con nuestras empresas, nuestros líderes en seguridad y salud en el trabajo, nuestros representantes legales y todos los trabajadores que están interesados en este tema tan importante para el desarrollo no solamente pues del factor humano, sino precisamente para lo que tenemos hoy en torno al enfrentamiento pues de esta crisis como tal. En esta oportunidad vamos a desarrollar una temática que vamos a tener, digamos, dispuesto un desarrollo, dando un curso un poco dentro de la legislación, los aspectos técnicos y bueno, qué podemos entonces desde Positiva aportar para que ustedes, todas nuestras empresas puedan desarrollar y dar cumplimiento pues a todas estas expectativas que en torno pues a la crisis están movilizando mucho más el tema psicosocial. Por tanto, mi objetivo hoy es brindar a todos los participantes herramientas, así como digo, prácticas, para que puedan gestionar los factores psicosociales y fortalecer esas estrategias preventivas en el marco pues de lo que estamos pasando hoy. Primero, quisiera que diéramos un repaso un poco a esa gran ruta legislativa. Yo quiero retornar un poco al año 2008. Como recuerdan, la resolución 2646, básicamente que fue la que legisló, reglamentó el tema psicosocial en Colombia, definió cuáles eran los aspectos que debíamos intervenir, definió además o conceptualizó qué son los factores de riesgo psicosocial y cómo debía ser pues la ruta de gestión. Es muy importante que la retomemos porque de esta básicamente esta se convierte como en la plataforma para gestionar y seguir desarrollando pues las acciones. Vamos a trabajar en la resolución 652 y la 1356, en la 1221, en la 2404, todas las circulares y decretos que han salido en torno a la pandemia, que como sabemos han sido bastante robustos, y finalmente voy a trabajar un poquito el último documento COMPES, que es el 3992, en todo lo que tiene que ver con salud mental. Entonces vamos a ir poco a poco en esta gran ruta. ¿Listo? Empecemos con la resolución 2646. ¿Qué nos dijo la resolución 2646? Primero nos dio concepto. ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? Como lo dice la norma, comprenden los aspectos intralaborales, los aspectos extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, es decir, sus recursos personales, sus recursos de afrontamiento, la forma en cómo se desempeñan, etcétera, etcétera, los cuales en una interrelación dinámica
mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y en el desempeño de las personas. Entonces, resumiendo, los factores psicosociales son la interrelación entre las condiciones o los aspectos intralaborales, extralaborales y las condiciones individuales. Esos tres aspectos son importantes a tener en cuenta porque en esa relación dinámica es donde vamos a generar o salud y bienestar o posiblemente enfermedad. ¿Listo? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué nos dijo la norma? Aquí voy a retomar el documento técnico que también fue publicado en el año 2008 de la batería de evaluación de riesgos psicosociales. Y aquí hablan que las condiciones intralaborales se categorizan en 4 grandes dominios. Demandas del trabajo, control sobre el trabajo, liderazgo y relaciones sociales y recompensas. Estas son las 4 grandes líneas en torno a las condiciones intralaborales que es importante comenzar, pues, primero a identificar, pero sobre todo a gestionar desde el punto de vista preventivo y a potencializar para mejorarlo y generar, pues, obviamente, procesos mucho más productivos, tanto desde las personas como en las organizaciones. Las condiciones extralaborales, pues, comprenden los aspectos del entorno familiar, del entorno social, del entorno económico del trabajador. Es decir, es importante conocer precisamente, y hoy que estamos en todo el tema de trabajo en casa, este aspecto sí que está siendo importante en el desarrollo, pues, de las actividades desde casa, porque los aspectos del entorno familiar impactan directamente no solamente sobre la productividad, sino también sobre las emociones y sobre la misma dinámica funcional que tiene el trabajador. Además, también es importante identificar dentro de este proceso cómo también se está impactando el aspecto económico, porque pues definitivamente esto sumado pues a todo lo que venimos desarrollando en torno a la pandemia y a la crisis, pues incrementa las condiciones de ansiedad y preocupación que tienen los trabajadores. De hecho, el tema también de identificar dónde viven y cómo ésta puede estar influyendo en la salud y en el bienestar del individuo es importante. Miren que en los noticieros ya más o menos nos están dando un mapeo de dónde se están concentrando más los casos de COVID en las zonas geográficas de Bogotá. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si nosotros tenemos un mapa adecuado de dónde están ubicados nuestros trabajadores, pues entonces podemos desarrollar un soporte importante desarrollado pues desde las organizaciones y desde las coordinaciones de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a las condiciones individuales. Hemos pasado por las condiciones intrínsecas o, digamos, propias del trabajo. Hemos pasado a todo lo que tiene que ver con lo extralaboral y ahora estamos con lo individual. Y en lo individual cobra importancia dentro del proceso técnico que tengamos información orientada al perfil de ese trabajador. La información sociodemográfica en torno a su edad, su escolaridad, su estado civil, si es cabeza de hogar, si es separado, soltero, porque todas esas condiciones individuales generan un proceso de vulnerabilidad al momento de presentar un proceso crítico como este. Si es viudo, si está separado, esto genera pues unas características individuales que obviamente van a vulnerar la presencia de otros síntomas asociados o de unas percepciones asociadas a las emociones que es importante revisar. Y otro dato relacionado con la parte individual está la información ocupacional, en términos de cómo ha sido su historia, qué tipo de, digamos, de desempeño ha tenido, si ha presentado accidentes, si es reiterativo en la presentación de accidentes. O sea, cómo está este personaje en torno a su desempeño laboral. Igual sus antecedentes, en dónde trabajó antes, cuáles son sus competencias, cuál es su experiencia, para poder nosotros también desarrollar acciones importantes en torno a la prevención. Bueno, ¿qué acciones entonces podemos desarrollar
en el proceso de retorno al trabajo y en el marco de los factores psicosociales. Entonces, teniendo en cuenta las condiciones intralaborales orientadas a demandas del trabajo, control sobre el trabajo, liderazgo y recompensas, bueno, aquí ya comenzamos a cerrar un poquito la brecha y es tanto en el trabajo, en casa, hoy, como el retorno o la migración que paulatinamente se va a dar de acuerdo a las disposiciones de gobierno, es importante que los departamentos y las coordinaciones de seguridad y salud en el trabajo comiencen a gestionar acciones importantes en torno a esto. Un primer componente definitivamente es que no podemos olvidar, y más aún, que debemos seguir identificando, tenemos que seguir diagnosticando cómo está el comportamiento psicosocial del trabajador. Es decir, una vez comencemos el proceso de migración y lleguemos nuevamente a las instalaciones del trabajo, es necesario comenzar a mapear las circunstancias, el diagnóstico, cómo llega el trabajador en torno a los temas psicosociales. Esto con el fin de poder generar grupos de exposición, grupos de trabajo en donde nosotros identifiquemos las acciones que debemos desarrollar dentro de un plan de trabajo que nos permita a los que llegan angustiados, a los que han pasado por ciertas crisis, porque aquí nosotros nos vamos a encontrar con muchas características poblacionales, nos vamos a encontrar con trabajadores que tuvieron cero contacto y, digamos, no experimentaron ningún aspecto relacionado con el COVID. Podemos tener personas que hayan tenido contacto directo o indirecto y esto haya generado también un proceso de reacción emocional frente a esto. O podemos también tener poblaciones que presentaron familiares, amigos o conocidos con diagnóstico positivo. Entonces, esta población definitivamente al migrar al trabajo, al retornar a su actividad en un futuro, pues generará obviamente unas reacciones emocionales importantes que van a impactar necesariamente sobre la productividad. Otro punto importante dentro de los aspectos psicosociales y que están regulados en la norma y como les mencionaba la resolución 2646 está orientado a la actualización de sus sistemas de vigilancia epidemiológica. Nosotros no podemos olvidar la importancia que tiene clasificar nuestros grupos de exposición, porque asimismo nosotros podemos desarrollar y direccionar las acciones en promoción y prevención que sean correspondientes. Yo puedo identificar población afectada, alta o medianamente afectada, y con base en ese diagnóstico y con base en esa identificación, realizar mis planes de acción que correspondan para poder entonces sacar adelante a esos trabajadores que van a tener un impacto significativo en su rendimiento, en su tranquilidad, en su productividad y bueno, derivado de eso también en su funcionalidad como seres humanos, como integrantes de familia y otros. Recordemos que los criterios de inclusión dentro de los sistemas o programas de vigilancia epidemiológica siempre, y como para optimizar también la gestión, pues finalmente todo es vigilancia, pero para poder optimizar un poco más la gestión, debemos orientarnos mucho hacia agrupar los trabajadores que se hayan convertido en eventos, es decir, cualquier trabajador que tenga un diagnóstico, que haya sufrido un evento, una condición, o que dentro del proceso de identificación psicosocial definitivamente presenta una afectación significativa de estrés, pues es importante que haga parte de este sistema de vigilancia y generemos acciones muy dirigidas, por eso se llama vigilancia epidemiológica, para que podamos entonces en una reorganización tanto de sus actividades laborales como en los apoyos que pueda tener de sus compañeros y directivos para perdón, salir adelante en torno pues a lo que es el trabajo. Otro de los puntos importantes es la actualización de la matriz de riesgos y peligros. Ojo, nosotros hoy podemos estar identificando riesgos emergentes que muy probablemente no teníamos mapeados o identificados antes de la crisis. Hoy podemos entonces estar encontrando
riesgos asociados, por ejemplo, bueno, además pues de todo el peligro del contagio, estará asociados a el incremento de los procesos de violencia y discriminación laboral. Sabemos, y como les digo, nosotros en este momento, en el proceso de retorno al trabajo, habrán trabajadores que hayan tenido o cero contacto, o contacto indirecto, o contacto directo con alguna situación relacionada con el contagio. Es decir, esto puede acarrear a futuro un proceso de discriminación posiblemente a estos trabajadores. Por tanto, es importante trabajar en estos riesgos emergentes que puedan surgir en torno pues, al proceso de retorno. Pero también dentro del proceso laboral, y ya más adelante lo vamos a ver, en trabajo en casa, porque pues hoy seguimos, el confinamiento va hasta el 11 de mayo, como bien lo mencionó el día de ayer el presidente Duque, y no sabemos si realmente tendremos una posibilidad ya completamente pues de salir al trabajo. Estamos luchando contra un enemigo, infortunadamente, que tiene una velocidad de contagio muy alta y bueno, tenemos es que tener paciencia y que todos estos recursos que nos han ofrecido los entes, tanto en salud como de gobierno, nos han proveído pues para poder desarrollar acciones preventivas. Y un último componente de todo esto que debemos realizar en el marco de los factores psicosociales y en torno a la resolución es la actualización de la matriz legal. Pues como saben, hemos visto en la primera diapositiva un resumen muy general de cómo podemos ir visualizando ese camino legislativo, pero recordando que la legislación se convierte en una herramienta importante para la gestión. Aquí debemos ver siempre la normativa es como una herramienta importante porque es sobre la cual yo puedo apalancar los procesos para generar las acciones preventivas, las acciones de intervención y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Entonces, es importante que dentro de ese proceso tengamos definitivamente pues esas actualizaciones. Importante esta pregunta, ¿cómo reinventar la gestión durante el trabajo en casa y al retorno del trabajo programado? Aquí nos tenemos de verdad que hacer una reflexión y es que definitivamente nosotros hoy ya no somos los mismos. Hoy las organizaciones ya no son las mismas, hoy las formas de trabajo ya no son las mismas. Y ese proceso de reinvención tiene que también responder a inquietudes importantes en torno a cómo durante este proceso de trabajo en casa y al retorno programado se gestiona de forma supremamente efectiva para que esto no genere un impacto asociado pues a lo que corresponde con la salud psicosocial y la salud mental de nuestros trabajadores. Un punto importante es, por ejemplo, y aquí voy a irme al siguiente puntito de esa ruta legislativa, y es recordar la resolución 652 y la 1356 del 2003, del 2012, que nos dice todo lo que tiene que ver con los comités de convivencia. Recuerden que desde la ley 1010 del año 2006, de todo lo que fue prevención del acoso y la violencia, que es una ley que no debemos olvidar, hoy cobra importancia significativa porque muchos de los aspectos que infortunadamente han surgido en torno al trabajo en casa y al impacto que ha generado toda la crisis al interior pues, de las empresas y en el trabajo en casa ha sido precisamente la potencialización de la violencia intrafamiliar, los conflictos, el acoso laboral y sexual y otros aspectos en torno a la convivencia. Así que nuestros comités de convivencia tienen un trabajo muy importante. Yo estoy segura que muchos ya han gestionado acciones de prevención, porque el comité, desde la ley 1010, tiene un fundamento importante y es precisamente la prevención. Así que hoy reinventar un poco la perspectiva de la gestión de los comités de convivencia es súper importante. Dentro de esa reinvención está que estamos mapeando, cómo estamos identificando la condición
de trabajo al interior de los hogares en cada uno de nuestros trabajadores. Quienes están presentando violencia. Estamos habilitando una línea de comunicación de las familias para que puedan comunicar eh, cómo están viviendo, cómo están visualizando este tema del trabajo en casa. El comité de convivencia se convierte en un equipo supremamente importante porque la gestión preventiva, la gestión desde las organizaciones debe darse precisamente como ejemplo de gestión organizacional hacia sus trabajadores. Entonces, aquí dejo simplemente una reflexión en torno a qué estamos haciendo como comités de convivencia en torno a la prevención de lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, acoso laboral, acoso sexual y todo lo que corresponda a conflictos generados en torno pues, a lo que es el trabajo en casa. Y que dentro del aspecto del retorno también laboral, lo mencionaba, es que no vayamos a generar procesos de violencia, discriminación u otros aspectos relacionados pues con las personas que tengamos conocimientos o que se tenga conocimiento de que han vivido o en un barrio o un sector geográficamente identificado de alto, mm, de alto número de contagiados o que simplemente pues por diversas razones pues directa o indirectamente hayan conocido personas con COVID. Esto es importante que ustedes comiencen a mapearlo porque al retorno hay muchas acciones que debemos desarrollar, pero no debemos esperar al retorno, debemos comenzar a desarrollarlas desde ya. Entonces, es reactivar un poco esa gestión de los comités de convivencia. Bueno, otro punto importante es gestionar de manera prioritaria acciones de prevención y gestión saludable que permita tanto a los empleadores como a los trabajadores promover las relaciones saludables, mejorando la calidad de vida y de trabajo. Los comités, los equipos de seguridad y salud en el trabajo, los COPAS, todos los equipos deben seguir trabajando unidos, desarrollando acciones en torno al mejoramiento de las condiciones de trabajo. El ejercicio del trabajo en casa no debe limitar las acciones que como organización debemos seguir desarrollando. Hoy estamos en una organización, en organizaciones más virtualizadas, pero en su concepto siguen siendo organizaciones. Por tanto, los equipos de gestión, los equipos de apoyo, las brigadas, todos deben trabajar articuladamente para que podamos identificar precisamente condiciones que podamos mejorar, generar acciones de prevención y movilizar las acciones que más podamos en torno al mejoramiento precisamente de la calidad de vida y trabajo. Promover espacios de diálogo entre familias y trabajadores. Miren, hoy los hogares se convierten en espacios del trabajo. Hoy los hogares hacen parte de las organizaciones. Hoy el hogar y las familias se convierten casi que podríamos decir en compañeros de trabajo. Así que promover esos espacios de diálogo desde la gestión organizacional es muy importante. Ya más adelante vamos a ver cómo nosotros, desde Positiva, estamos facilitando recursos que les van a permitir a ustedes gestionar de forma integral y de una manera muy proactiva el desarrollo en torno pues, al mejoramiento de estas condiciones de trabajo. Y por último, generar un proceso de verdad de identificación previa de esos casos, como les comento, que es posible vayan a llegar y pues por temor, que es natural el temor, el miedo es natural en torno pues a esta crisis y a esta pandemia, pero pues hay que comenzar a trabajar en esas emociones que son negativas de nuestros trabajadores en torno al mejoramiento colectivo. Bien. Otro punto importante, y aquí me voy a la ley 1221 del 2008, perdón, y es cómo migrar o cómo ir pensando realmente una migración hacia la formalización del teletrabajo. Hoy estamos trabajando en casa, es decir, no estamos haciendo formalmente el teletrabajo. Sin embargo, ya tenemos que comenzar a tener una perspectiva futurista que empieza desde el hoy. Y es que, si bien es cierto, hoy estamos
solo en trabajo en casa, no debemos descartar la posibilidad de comenzar a desarrollar las acciones necesarias para migrar o formalizar el teletrabajo. Y ese teletrabajo cumpliendo pues muchos de los aspectos, porque ustedes saben que la diferencia que existe para Colombia entre trabajo en casa y teletrabajo básicamente se estructura a través de la norma, o sea, de la ley 1221. Hoy estamos en trabajo en casa, es decir, abruptamente salimos, estamos en confinamiento, estamos en cuarentena, que es temporal, y esto pues ha generado obviamente que trabajemos, seamos productivos, hagamos lo mejor que podamos, pero en ese sentido y pensando de cara al futuro, es importante que las organizaciones ya comiencen a mapear en, en sus aspectos estructurales realmente cómo migrar hacia la formalización del teletrabajo. Para el trabajo en casa, importante también comenzar también a definir acciones de mejoramiento. Una muy importante se recomienda es que comiencen a identificar o enviar autorreporte de condiciones de salud y trabajo que les permitan identificar cómo están sus trabajadores, cómo están desempeñando sus actividades del trabajo, están cómodos donde están realizando las actividades del trabajo, han sentido, se han sentido bien, se han sentido fatigados, se han sentido sobrecargados. Esto es importante comenzar a identificarlo pues para poder direccionar acciones importantes. Un segundo punto es, muchos estamos trabajando dentro o desde nuestros propios equipos de cómputo. Posiblemente son equipos a veces un poquito lentos, tal vez el hardware y el software no es tan robusto como los que tenemos en la oficina. Entonces también identificar la calidad de los equipos en los que estamos desarrollando las actividades, porque esto al final también genera ansiedades asociadas pues a la incapacidad pues de realizar un trabajo óptimamente en torno pues a la rapidez, cómo necesito realizarlo o posiblemente las dificultades de conectividad para el uso de plataformas que hoy están movilizando las reuniones, pues esto es importante también identificarlo en las organizaciones y sobre todo en los puestos de trabajo o los trabajos en casa. Bien, en este sentido voy simplemente a mencionar algunos de los aspectos que podemos comenzar a visualizar para ir caminando hacia la formalización del teletrabajo. Uno es, ya debemos estar haciendo una tarea juiciosa de identificar procesos, procedimientos, actividades y tareas que puedan potencializar a las empresas hacia la implementación del teletrabajo. Es decir, primero identifiquemos desde ya. Creo que este ha sido un proceso de aprendizaje, una acción bastante importante en torno a el aprendizaje que hemos podido adquirir en el trabajo remoto desde casa. Así que casi que la primera parte ya está hecha y es que ya hemos identificado cuáles tareas, actividades, acciones, procesos y procedimientos podemos realizar de forma virtual. Eh, Estamos también en torno a tomar decisiones importantes y es las empresas deben decidir si realmente mantienen una condición de trabajo en casa o si definitivamente en esa identificación a través de los puntos que exige la norma o la ley 1221, pues comenzar a diagnosticar sus propias plataformas o su propia infraestructura de tecnología, su propia infraestructura legislativa, administrativa, de gestión humana, para que podamos ir de verdad migrando o visualizándonos hacia un trabajo un poco más formal dentro de lo que conlleva realmente el teletrabajo. Esto es importante también porque una vez identificado dentro de la estructura organizacional, pues esos procesos, procedimientos, tareas, hacer este autodiagnóstico de infraestructura, tanto tecnológica como de otros, ya es importante comenzar a identificar dentro de nuestra población trabajadora, bueno, qué podemos generar para mejorar las brechas que puedan existir para los trabajadores en torno de las competencias digitales,
en torno a lo que tiene que ver con la condición de los puestos de trabajo. ¿Qué facilidad de herramientas, equipos y desarrollos necesitamos o qué mesas de ayuda estamos dispuestos a implementar para que pues esto sea una realidad? Recordemos, obviamente, pues que de cara al futuro, pues no hoy, pero sí de cara al futuro, pues hoy estamos en un proceso de confinamiento transitorio pero obligatorio. El teletrabajo también es un ejercicio voluntario para los trabajadores, pero en la medida que nosotros logremos una implementación formal, por una parte vamos a apoyar y aportar hacia en la protección y la salud de los trabajadores, bueno, hoy de cara al COVID, pero al futuro, pues también en torno a esos procesos de mejoramiento que es importante tener. Estas brechas en torno a lo que son los trabajadores y a las competencias es muy importante vincularlas al primer componente que les mencionaba de lo que son las condiciones individuales y es, por ejemplo, ese perfil sociodemográfico. Es decir, a quienes tenemos que tener más paciencia, con quienes tenemos que tener más paciencia para realizar estrategias de formación, a quienes debemos apoyar más, cómo entonces generar grupos de apoyo conjunto para que pues todo este proceso de trabajo desde casa o trabajo remoto a través del uso de las tecnologías pues sea muchísimo más fácil para todos. Pues decir, esta es una de las ideas dentro de las tantas que podemos ir desarrollando o ir visualizando en torno a lo que son los factores de riesgo psicosocial. Otro punto muy importante, y seguimos en la ruta legislativa, bajamos a la resolución 2404 del 2019. Ustedes recuerdan que esa resolución nos aportó cosas muy importantes y entre otras, básicamente, es la facilidad que nos dio el ministerio. Primero, de tener una herramienta única y validada, es decir, esto nos alivia un poco porque no necesitamos inventarnos ninguna encuesta, ninguna herramienta, nada. Ya tenemos un documento base, un documento guía que nos va a permitir evaluar, monitorear y realizar pues esa gestión psicosocial que necesitamos partiendo pues de los componentes que ya la norma nos ha dicho. Y por otro lado, nos está entregando herramientas o protocolos de gestión preventiva. Y ojo con esto sí que es importante porque ahora está cobrando mucha importancia los aspectos en torno a qué acciones debemos desarrollar para la prevención del impacto emocional que está generando todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria. Así que nosotros aquí podemos visualizar dentro de esas guías de implementación preventiva todo lo que tiene que ver con acoso laboral, prevención del burnout, porque entre otras, ustedes saben que mucho de las grandes quejas que se están presentando o de la movilización que gestionó todo el tema del trabajo en casa, también ha sido la sobrecarga laboral, la extensión de horarios del trabajo y en cierta forma un proceso asociado a un desgaste del trabajo, un desgaste emocional que puede estar conllevando también a efectos significativos como el burnout. También el tema de la depresión, todo lo que tiene que ver con reacción al estrés agudo por estrés postraumático. Mira, cualquier persona que tenga o que haya tenido directa o indirectamente un evento con una persona positiva de COVID, independientemente que sea una enfermedad que tiene un porcentaje muy bajo de mortalidad, pero que ha generado pánico y ansiedad en la población, pues obviamente genera una reacción de estrés postraumático que es importante comenzar a identificar también en nuestros programas de vigilancia epidemiológica. Entonces, estos documentos, estos protocolos, lo que nos sirven es de apalancamiento técnico para que nosotros podamos hacer una gestión asociada a lo que tiene que ver con los procesos de gestión preventiva. También aquí tenemos y nos vamos a encontrar, Dios no lo quiera, en una proporción más grande, ojalá sea lo más pequeña posible, pero nos vamos a encontrar también con situaciones de duelo, personitas que hayan muerto por el ejercicio del trabajo o en el ejercicio de su trabajo. Para el sector salud ya estamos viendo
cómo nuestros médicos, nuestro personal de salud está teniendo un impacto significativo y bueno, están falleciendo algunos de los médicos. Es decir, compañeros de trabajo que vamos a ver al retorno, de amigos que han fallecido. Esto es importante comenzar a trabajarlo desde el punto de vista preventivo porque el duelo, nosotros tenemos un duelo nacional al final, porque todo esto nos genera o nos va a generar o nos va a dejar un rastro de, de- un rastro de incertidumbre, un rastro de angustia, un rastro de depresión, porque pues es que nos está pasando a todos y es normal sentir ese impacto emocional. Entonces hay que trabajar de la mano con esos aspectos preventivos en lo que corresponde pues también a lo que es el trabajo en duelo y estrés postraumático. ¿Listo? Bien, seguimos en esta ruta y aquí básicamente, ¿qué nos dice el marco legislativo? Ustedes dirán, bueno, pero Colombia también en menos, les digo, en menos de un mes, creo que hemos realizado más de 85 documentos legislativos desde gobierno, ministerios, todos los entes gubernamentales, y bueno, hay mucho más. ¿Qué más tenemos en el marco legislativo para ver? Bueno, todo lo que ha surgido en torno a los decretos del proceso de crisis. Desde más o menos el 22 de marzo hasta la fecha, como les comento, han surgido aproximadamente unos 85 documentos legislativos entre circulares, decretos, y resoluciones, pues que es importante cumplir. Aquí simplemente quiero mencionar que en el decreto ley del 457 del 22 de marzo fue donde se decretó el aislamiento obligatorio. Aquí fue el primer impacto para Colombia y es el aislamiento obligatorio a partir del día 25 de marzo y hasta el 13 de abril, el cual se extendió al 26 y que ayer se extendió nuevamente hasta el 11 de mayo. El 555 o el decreto 555 que generó todo lo que fue las medidas para que la población acceda de manera permanente a los servicios de telecomunicación para su oportuna atención. Algo muy importante que tal vez no vemos porque no es tan visible, pero es cómo el Ministerio de las TIC ha potencializado, ha generado realmente una plataforma comunicacional y de infraestructura en torno pues a todo lo que es el Internet tan importante para que nosotros podamos seguir moviendo al país a través de la tecnología. Esto realmente se lo debemos al Ministerio de las Tecnologías y bueno, pero parte de esa legislación y parte pues de lo que en procesos de cumplimiento debemos es también reconocer que todos los entes gubernamentales trabajan en torno al mejoramiento de estas condiciones en torno pues a lo que tiene que ver con el país. Nuevamente el decreto 531 del 8 de abril generó pues entonces también la extensión del aislamiento y el decreto 500 que potencializó o definió que las administradoras de riesgos laborales apoyaran el proceso de suministro de elementos de protección personal. Bueno, y así muchísimos otros documentos. Con esto, ¿qué quiero mencionarles? Que uno de los componentes que referí anteriormente, que es la actualización de las matrices legales, bueno, es importante comenzar a revisar. Revisemos de forma juiciosa cuáles son esta normativa en la que estamos cada día llevando pues los procesos legislativos en Colombia y les invito pues a que chequen la página del Sistema Único Legislativo que tiene publicada la página del Ministerio de Justicia, donde están compilados absolutamente todos los documentos legislativos y normativos que han salido en torno pues a esta pandemia. Importante para saber qué les aplica, por ejemplo, cómo les está aplicando al sector de la construcción hoy para el retorno, qué les está aplicando para todo lo que tiene que ver con
las exenciones de impuestos, todo lo que tiene que ver con las ayudas en créditos a los pequeños y medianos empresarios para poder soportar o apalancar los salarios, cómo está funcionando el retorno del IVA. Todas estas reglamentaciones considero que es importante ustedes como empleadores, como representantes, las revisen porque todo va en el marco precisamente de la sostenibilidad de nuestro país, de la pequeña industria, de nuestros trabajadores, porque pues definitivamente mantener al país productivo y laboralmente activo, pues evita que caigamos en aumentar la pobreza, en aumentar el conflicto armado y bueno, todo lo que deriva el proceso de violencia y que ha sido histórico pues en nuestro país. Es decir, debemos en un ejercicio responsable revisar cómo podemos de verdad apoyarnos de estas facilidades que nos genera gobierno a través de todos estos contenidos legislativos para que pues entonces los tomemos, los apropiemos, los apliquemos y podamos seguir avanzando. Bueno, y por último, quiero mencionarles en esta ruta legislativa el documento COMPES, el 3992, que básicamente orientó la estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia. Importante este documento porque en torno a lo que está pasando, pues obviamente una afectación significativa, pues es precisamente la salud mental. Los retos que genera para el país y para las empresas en torno a esto están enmarcados dentro de los 3 objetivos de este COMPES. El primero es aumentar la coordinación intersectorial para lograr una implementación efectiva de la promoción y prevención para todo lo que tiene que ver con la salud mental, que incluye los trastornos, el consumo de sustancias y las víctimas de la violencia. El segundo objetivo es fortalecer los entornos en los que se desarrolla la población colombiana, así como sus competencias socioemocionales, individuales y colectivas. En este segundo punto es donde nosotros tenemos el gran reto. El gran reto. Y es fortalecer los entornos laborales, los entornos familiares, los entornos sociales y todo lo que tiene que ver con la caracterización asociada pues al mejoramiento de esas acciones individuales y colectivas que nos van a permitir evitar o aumentar, porque otro de los aspectos que infortunadamente se han visto reflejados es que los trabajadores y, digamos, las familias han incrementado el uso y el abuso de sustancias. El alcohol, el tabaco y las drogas, pues ha sido un protagonista infortunado pues en este proceso y necesitamos trabajar seriamente pues en acciones de prevención. Y por último, mejorar la atención en salud. Estos son los 3 grandes retos, porque la atención en salud hoy para el tema de salud mental no es la más robusta. Si ustedes recuerdan, la ley 1616 precisamente orientó lo que fue el fortalecimiento en el sector salud de EPS y IPS para que el acceso a los servicios en torno a tratamientos, hospitalización, manejo farmacológico de personas con trastornos o psicopatología asociada a problemas mentales o por consumo de sustancias, pues tuviese un acceso mayor. Sin embargo, pues esto no se ha fortalecido tanto, seguimos en una brecha importante. Entonces, el COMPES por eso genera estos 3 retos. A nosotros nos corresponde este segundo componente y es que desde las organizaciones, desde las acciones que podemos implementar de los equipos de seguridad y salud, los comités de convivencia, los COPAS, y bueno, básicamente todo lo que corresponde pues a los departamentos de gestión humana, fortalecer precisamente esas acciones en torno pues a la prevención de los factores de riesgo psicosocial que potencialicen pues este efecto. Bien, que yo estuve hablando con mi amiga, mi colega en el Ministerio de Trabajo, que es la doctora Marcela Soler, y ella mencionaba, porque yo le decía, bueno, pero ¿cuál sería entonces, cómo el ministerio, cómo se pronuncia el ministerio
con respecto al COMPES y en el entorno del trabajo hoy, asociado pues a este segundo reto que es el fortalecimiento de estos entornos. Y bueno, ella me respondía de una forma muy especial y es que ellos van a concentrar sus esfuerzos en tres componentes. El primero es que van a hacer un seguimiento al cumplimiento precisamente de las condiciones de evaluación de riesgo psicosocial que las organizaciones deben seguir desarrollando. Es decir, esto no para tampoco en el escenario de la crisis, al contrario, creo que también es una oportunidad para continuar ese desarrollo. Un segundo componente es que expedirán normatividad. Bueno, seguimos robusteciendo toda la normativa en torno a lo que son los factores psicosociales, pero pues está mucho más orientada hacia establecer programas de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales y el consumo de sustancias psicoactivas. Esto aplicará no solamente, obviamente, para empresarios desde la promoción y la prevención, sino también de los entes que les es correspondiente la atención en salud, para que pues podamos articular de manera mucho más efectiva pues las ayudas necesarias para eso. Y finalmente van a generar una socialización, una nueva difusión de los protocolos que están disponibles desde el año 2015 en torno a lo que es la implementación de acciones de prevención de los riesgos psicosociales. Les mencionaba que la 2404 lo que hizo fue reglamentar dos cosas muy importantes. La primera fue la batería como único instrumento para realizar diagnóstico psicosocial. Y la segunda es que efectivamente los protocolos de intervención deben tomarse como referentes obligatorios para la implementación de acciones preventivas. Y como ustedes pudieron ver, tenemos protocolos en torno a lo que hoy necesitamos. Protocolos en torno al manejo de la depresión, del estrés postraumático, el manejo del duelo y muchos otros en torno a lo que tiene que ver con el trabajo hoy desde casa y pues el retorno al trabajo. Bien, ¿qué acciones debemos implementar pues en torno al marco legislativo por COVID? Les mencionaba, revisemos absolutamente todo, de acuerdo a cada sector económico que hoy me acompaña. Eh, Sé que este tema es un poco ladrilludo, sé que, bueno, los temas psicosociales, como los hemos venido trabajando de una forma muy práctica, muy activa, es importante. Sin embargo, también es necesario que ustedes revisen un poco el marco técnico y legal, que también nos va a ser exigible, porque pues al final esto es lo que nos va a regular en los procesos de aquí al futuro. Entonces, es importante, por eso era importante esta revisión. Entonces, actualizar esa matriz legal, revisar esos parámetros establecidos, así como existen los de construcción, cuáles van a salir para las otras sectores o actividades económicas que también van a comenzarse a reactivar paulatinamente, aterrizar de manera sencilla esos beneficios otorgados para las empresas, como les comentaba, y revisar pues su nuevo calendario tributario para revisar qué alivios financieros pues tienen nuestras empresas en torno pues a esta crisis. Finalmente, ¿cómo acompaña positiva a nuestras empresas en esta gestión psicosocial? Y esto es valiosísimo porque ustedes no solamente están siendo acompañados desde gobierno, sino que están siendo acompañados desde su aseguradora. Y para eso hemos creado o construido una ruta de recursos que desde el punto de vista psicosocial van a generar un potencial de desarrollo y de mejoramiento de acciones que les van a permitir retornar o mantener el trabajo en casa de una forma mucho más proactiva. Hay tres grandes componentes dentro de este gran recurso y además son recursos que están al alcance de un clic. Hoy todo es a un clic. Entonces vamos a ver tres grandes. El primero, hay una riqueza documental que tiene a disposición todas las empresas de todos los sectores económicos. Son guías transversales. También hay guías o cartillas particulares para el sector salud,
pero en general hay muchas que son transversales. Son documentos sencillos, son documentos cortos, pero de una riqueza en contenido y muy sencillos en su lenguaje que les van a permitir a ustedes movilizar, apropien ese conocimiento, apropien esa documentación para que puedan movilizar con sus empresas, con sus trabajadores, acciones de prevención. Entonces tenemos guías, cartillas, tips que van a posibilitar realmente todo el proceso de cambio en el que estamos eh, eh, trabajando y el que estamos viviendo y sobre todo vinculando no solamente a los trabajadores, sino también a las familias. Un segundo componente es que tenemos videos, herramientas pedagógicas, juegos interactivos, ayudas lúdicas que a ustedes les pueden beneficiar muchísimo, sobre todo para cambiar un poco la forma de hacer el trabajo y de gestionar o direccionar las acciones laborales. Esos videos pues ya vamos a tener la oportunidad de revisarlo. Y un tercer componente es todo esto que estamos haciendo, todas estas acciones de educación y formación a través de web, como son estos webinars, nos van a permitir fortalecer acciones de entrenamiento, de trabajar en la generación de competencias estratégicas para salir adelante. Estos webinars, pues definitivamente son un recurso que ustedes pueden descargar. Una vez se terminan, quedan grabados para que ustedes puedan utilizarlos en sus empresas, puedan seguir movilizando acciones de entrenamiento que son necesarias para el mejoramiento laboral. Dentro de las guías vamos a ir paso a paso. Miren, nosotros tenemos muchísimas. Hay más de 50 recursos documentales disponibles en la plataforma Posipedia. Miren, tenemos manejo psicosocial familiar en aislamiento, estrategias de manejo de la ansiedad. Tenemos cómo fortalecer la resiliencia individual y familiar para enfrentar la crisis, cómo mantener la comunicación sin contacto físico, técnicas de manejo del insomnio, técnicas de manejo del estrés, buenas prácticas emocionales para el fortalecimiento productivo, bueno, y una serie de recursos que realmente van a ser muy enriquecedores para ustedes. Los invitamos a que los conozcan, los bajen, los lean, los apropien, los movilicen, porque pues estos recursos están y fueron hechos para ustedes. Entonces, trabajemos. También tenemos videos. Yo quiero que de pronto la mesa de ayuda me posibilite la presentación del video, porque este es otro de los recursos maravillosos que tenemos para la movilización. Y quiero particularmente presentar este por lo que estamos viviendo y es el tema de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, doy paso pues al video. Positivamente es una estrategia de Positiva que pretende brindar herramientas de desarrollo integral, fortaleciendo y generando valor en los programas de prevención para el manejo adecuado de los riesgos. Esta estrategia se fundamenta en 5 pilares de desarrollo, como se muestra a continuación. Hemos escuchado mucho del alcohol, el tabaco y las drogas, que son malos, que te hacen daño y que te alejan de tu familia. Hemos visto lo que producen. Sabemos que todas estas sustancias, legales e ilegales, te dan la ilusión de alegría y ausencia de problemas. Pero es solo eso, una ilusión. Estas cosas ya las has oído. Por eso, en lugar de recalcarte lo que sabes, queremos recordarte que la vida y el amor que te rodean son la mejor adicción de todas. Psicoactívate a la vida. Es nuestra forma de invitarte a soñar y a vivir más y mejor. Cuando te sientas triste y solo, apóyate en las personas que quieres. Solo
dejes que las preocupaciones del trabajo se conviertan en una enorme y pesada carga. Está bien que te exige resultados, pero siempre recuerda que trabajas para vivir y no vives para trabajar. Vive el aquí y el ahora, sueña con el mañana, alcanza una meta y luego ponte otra más. Psicoactívate a la vida, sueña, ama, viaja, disfruta el momento. Psicoactívate a la vida, una vida equilibrada es la mejor adicción. Siempre es mejor hablar y resolver los problemas cuando se presentan, antes que se conviertan en una carga que no sabrás manejar. Disfruta de la vida, baila, canta, ejercítate, haz las cosas que más te gustan con las personas que amas. Solo tú conoces de lo que eres capaz y la persona que eres. Quiérete y no dejes que las críticas te hagan dudar. Los demás han visto lo que haces, pero no lo que puedes lograr, lo que eres en verdad. Psicoactívate a la vida, sueña, ama, viaja, disfruta el momento. Psicoactívate a la vida, una vida equilibrada es la mejor adicción. Psicoactívate a la vida, no necesitas ninguna sustancia para soñar. Psicoactívate a la vida, sueña, ama, viaja, disfruta el momento. Psicoactívate a la vida, una vida equilibrada es la mejor adicción. Bueno, como vimos, entonces esta es una de las muestras de muchos de los videos que tenemos para que ustedes también los aprovechen, los puedan divulgar al interior de sus empresas. Son videos pues muy lúdicos, bueno, para manejar pues varios temas. Y el otro componente pues son todos estos talleres web. Miren, ustedes tienen estas programaciones, tienen la programación mensual, la programación diaria, para que entonces vinculen a sus trabajadores, gestionen las acciones que son importantes para que pues todo esto llegue pues a sus hogares y pues obviamente a sus puestos de trabajo. Finalmente, aquí un mensaje desde Positiva para todas nuestras empresas. Estamos trabajando porque nos importas tú, cada personita que está en este momento en la audiencia, que está conectada con nosotros. Nos importa su bienestar, nos importa que estén bien, pero sobre todo nos importa generarles herramientas para que puedan desarrollar una gestión adecuada. Entonces, enriquezcan la gestión en sus empresas, motiven y generen valor preventivo en los trabajadores a través de la utilización de todos estos recursos, pero sobre todo apalancados con todo lo que necesitamos saber en torno pues al mantenimiento y sostenibilidad empresarial. Y definitivamente todos estos desarrollos aportan para que el país sea más sano, sea más seguro, sea saludable, pero sobre todo lo que deseamos de corazón es que sea más feliz para todos. Muchísimas gracias, espero pues haber compartido elementos, herramientas importantes para ustedes y bueno, yo abro el momento de las preguntas, fueron muy amables,
por haberme escuchado, por haber compartido este ratico conmigo. Bueno, y quedo atenta pues a lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias a todos. Entonces vamos a las preguntas. Claro que sí, doctora Albana, muchísimas gracias a usted por la información que nos ha brindado. Hemos contado con un público muy atento y participativo. En este momento entraremos en un espacio de preguntas que por temas de tiempo hemos escogido, doctora Albana, únicamente 2 que responderemos en este momento. Recuerden que el resto de sus preguntas estarán subidas con su debida respuesta a nuestro portal de Posipedia. Allí van a poder ir a consultarlas. Entonces, doctora Luana, la primera pregunta que vemos por aquí es, ¿qué recomendaciones nos daría para hacer un adecuado seguimiento a los trabajadores en su condición tanto de trabajo como de salud en casa? Es una pregunta excelente, porque realmente nosotros sí tenemos que comenzar a gestionar acciones mucho más proactivas para poder hacer un seguimiento con los trabajadores en su condición de trabajo en casa. Lo primero que les diría es gestionen listas de autorreporte de condiciones de salud y trabajo. Bueno, Positiva tiene a disposición a través de Alista un cuestionario muy importante de autoaplicación, es decir, para identificar las condiciones de salud. Entonces, bueno, esta puede ser una herramienta que también les puede servir. Si no, pues es importante que ustedes entonces se apoyen en desarrollando pues encuestas que les permitan identificar cómo está su condición de trabajo, qué situaciones se les han dificultado, qué impacto sobre la salud están teniendo. Por ejemplo, sería súper importante que ustedes identifiquen, no, pues a mí la verdad se me ha incrementado el dolor de cuello porque es que me la paso en el computador o he tenido muchos problemas en los ojos o en la espalda, o definitivamente también estoy muy mal porque la alimentación estoy comiendo mal o estoy comiendo a deshoras. Es decir, conocer exactamente las condiciones en las que está el trabajador en trabajo remoto, pues es importante, tanto de su condición de salud como de la condición del puesto de trabajo. Preguntémosles si la ubicación donde ellos están realizando sus actividades del trabajo es cómoda, es bien iluminada, tiene una buena mesa, tiene una buena silla, pues para poder entonces comenzar a recomendar pues este mejoramiento pues con las herramientas y equipos que tengan en su casa, pero por lo menos una orientación es importante de parte de nosotros. Creo que esa sería como la respuesta que yo daría o la recomendación en torno a cómo realizar o cómo implementar acciones de prevención en casa. También, y finalmente, como les decía, retomen todos estos documentos. Retomen los que existen del ministerio, como les dije, fueron publicados en el 2015, los ubican en la página www.fondoriesgoslaborales.gov.co y pues todos los que tenemos nosotros disponibles para ustedes desde el punto de vista psicosocial que están pues en el portal Posipedia en el kit 2. Bueno, esa sería como la respuesta. ¿Qué otra tenemos, Valentina? Bueno, doctora Luana, muchas gracias. La segunda, nos preguntan por acá, ¿existe alguna guía o material que le permita a las empresas implementar acciones para la prevención de la depresión? Sí, qué pregunta también tan importante. Definitivamente estamos de cara a la identificación y posible incremento de trastornos asociados a la depresión. Así que es muy importante comenzar a gestionar ya acciones que nos permitan prevenir. ¿Qué documentos existen? Existe la guía de prevención de la depresión del Ministerio de Trabajo, como les digo, es una de las guías y protocolos que están disponibles y que fueron reglamentadas desde la 2404. Estas también están disponibles en nuestra plataforma Posipedia. Todas estas guías están, pero pues si también quieren ubicarlas en la página directa del ministerio, que es www.fondoriesgoslaborales.gov.co. También tenemos dentro de los documentos que están disponibles elaborados por Positiva dentro de la línea psicosocial para todo este tema de la crisis, hay muchos documentos orientados al fortalecimiento emocional,
al manejo de la resiliencia, a todo el tema de manejo de pánico y muchos otros componentes de contención emocional que ustedes van a tener posibilidad de bajar, de utilizar y distribuir pues a sus trabajadores. Un segundo elemento que es importante es que definitivamente utilicen las líneas de teleasistencia que existen en las EPS, en la misma Secretarías de Salud de sus departamentos, para que si ustedes ya identifican personal con una afectación significativa, puedan tener proceso de apoyo con profesionales expertos en salud mental, disponibles, como les digo, en todo lo que ha sido los apoyos de teleorientación que dispuso el Ministerio de Salud con sus secretarías de salud y bueno, con otras entidades que se han solidarizado en este sentido. Entonces, pues los invito a que chequeen también en cada una de sus ciudades o municipios este tipo de ayudas. Y las dos primeras, que es definitivamente bajar el documento del protocolo del ministerio y utilizar y potencializar las guías que hemos trabajado en torno pues, a lo que es salud psicosocial y que están disponibles en Positec. Bueno, doctora Luana, muchísimas gracias. Agradecemos sus esfuerzos por brindarnos de una manera tan acertada esta información. Agradecemos también a nuestros asistentes por estar tan conectados con nosotros. Y por supuesto, es momento de aprender, desaprender y reaprender, porque siempre debemos crecer. También es momento de descansar, sonreír y aprovechar cada momento con sus seres queridos. Expresen todo su cariño. Agradecemos a todos por su participación. Muchas gracias a nuestra psicóloga profesional, Luana. Hemos adquirido unos tips importantes para nuestra vida. Adicional, les invitamos a estar súper conectados al portal de Travesía, donde encontrarán el cronograma de todo nuestro Plan Nacional de Educación y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Allí podrán descargar sus certificados una vez pasadas 72 horas hábiles. Les recordamos a nuestros afiliados que el día de hoy tendremos nuestro último taller web en el horario de las 5 a 5:30 p.m. Nos vemos en una próxima ocasión por el mismo canal. Que tengan un feliz día.